Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Atravesemos Fronteras. Para los que no nos conocen, yo soy Lou. Y yo soy Pablo. Y bueno, en el video de hoy les vamos a mostrar un barrio muy lindo acá en Florianópolis. Sí, vamos a estar mostrando, yendo en bicicleta, mostrándoles todo el barrio, que la verdad es precioso, así que no se lo pierdan. Es uno de los barrios que por lo menos a mí me gusta, a Pablo también. Sí, es de los barrios que más nos gustan, la verdad, acá en Florianópolis. Más nos gusta ir a caminar, recorrer. Así que bueno, vamos a estar yendo ahí en bici, a ver si llegamos. Ah, sí. Esperemos llegar. Porque por ahora solo anduvimos por ingleses. Ya ahora estamos yendo al siguiente nivel. A ver si llegamos. Y bueno, antes de empezar el video no olviden de suscribirse y ya dejar su like. Sí, suscribirse apoyarnos. es solo un botoncito rojo acá abajo y ya quedan suscriptos al canal automáticamente. Y dejar su like al video para apoyar. Pero antes vamos a hacer algo que gracias a ustedes, gracias a sus comentarios, a Bueno. mirar detenidamente el video que nosotros Eso, No del nos video dimos anterior, cuenta. sí. no nos dimos cuenta que la bicicleta mía estaba dada vuelta a la rueda. Vamos a cambiar. En realidad la parte del amortiguador estaba girado, entonces claro, justamente la rueda quedaba al revés, el freno quedaba al lado contrario. La verdad, ella había armado esa parte. Claro, ¿no? yo por apuro, por querer hacer todo rápido, saqué la bici y me puse a armar pila de partes rápido antes que Pablo. Que yo estaba ocupado y Claro. no pude ayudarla con eso. Y bueno, hice las cosas mal, no me di cuenta. Pero aparte después, claro, como no nos fijamos en esa parte, No. nos fijamos obviamente en armar bien los frenos, armar bien esto, Claro. pero no nos fijamos en eso y no nos dimos cuenta. Y bueno, ahora gracias a ustedes vamos a dar la Sí. vuelta a ver si puedo andar mejor. Eso, muchas gracias a los comentarios que Muchas dejaron en el gracias. video y que también nos dejaron por Instagram también, Sí. avisándonos de eso. Así que bueno, vamos a hacer eso y salimos. Bueno, vamos a empezar, que esto se hace con la llavecita Allen, como le dicen acá. La verdad en otros países no sé cómo carajo se le dice, incluso en español, en Uruguay, pero bueno, lo aprendí acá. Y bueno, parece que es esta la parte que está dada vuelta, que la armamos mal. Esta horquilla vendría a ser, tendría que estar del otro lado. Y a mí me toca el pie con la rueda, así que capaz que girándolo, capaz que me mejora un poco la parte esa. Claro, yo acá estoy aflojando de acá el manubrio. manillar, claro, para poder girarlo. No sé si tendré que aflojarle más. ¿Vos qué pensás? A ver ahí si gira, yo lo sostengo acá. O sea, tiene que girar esta El manubrio. parte separada. Claro, el manillar tendría que girar. ¿Esta parte la habías armado vos? Yo eso no lo toqué, esto ya venía así. Ah. Yo puse la rueda. Venía el manubrio suelto. O sea, el manillar Ahí. venía salido. Claro. Ah, no será acá, debe ser esto. Estos tornillos. Esto debo mover esta parte. Bueno, Bueno. nos parece que es en realidad de ese lado del costado que tiene más sentido, Claro, sacamos la tapita esta de acá arriba. pero no hay nada. Capaz que habría que sacar las dos cosas, pero sí, no, la verdad que parece que lo que tiene más sentido son estos dos de costado. Así que bueno, con eso me parece... Podríamos girar el manubrio. Claro, porque esta parte agarra al caño del, ¿cómo se dice acá? El garfo, que es justamente esta parte La donde va horquilla. la rueda y va, y... Así que bueno. Y bueno, aprovecho para contarles que nos compramos unos cascos que la verdad están re lindos. Estaban bastante en cuenta, bastante de buen precio. Tiene lucecita, pero no venían con lucecita. Claro, sí, ya venía con las luces. Porque les compramos también unas luces para poner en la parte esa de atrás, a las bicis. Ahora sí. Ahora sí. Ah, Ahora sí. qué rica. Y bueno, andamos iluminados con los cascos y después le tenemos que poner a las bicis la luz. Sí, ya compramos unas luces para las bicis, para ponerle adelante y atrás. Y queremos ponerle también espejito. Vamos a equipar que quede con todos los chichos para mostrarles muchos lugares y justamente tener todo lo necesario. Y bueno, ahora quedó, parece. Sí, ahí la pude girar. No pareciera que está tan pegado ahora a la rueda. Vamos a ver cómo
cómo puedo andar con eso. Ah, es verdad, Pero parece que está como más alejado, sí, que estaba re cerca y me pegaba. Bastante diferencia. Ojalá, porque la verdad que es toda una tranza tener que... Lobo estaba andando en God Level, estaba en modo difícil. modo Estaba. hard. Y encima, Aparte después de 4 años sin andar en bici, andando de esa forma, capaz de matarme, no sé. Mal, no, tremendo. Sí. Cualquier cagada hicimos. Y bueno, ahora nos vamos. Partiu Praia. Sí, ahora vamos a ajustar esto y bueno, ya quemaste un poco que el barrio tiene playa. Bueno, la pero mayoría de sí, los barrios tienen playa. Sí, pero justamente partió mostrarles el barrio y la playa de esto que les va a gustar mucho. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Vamos muy cansados la verdad. Vamos parando, tomando agua porque está heavy, hay muchas subiditas, muchas. Sí, estamos por acá. Que básicamente es la punta, como quien dice, ingleses, yendo hacia Santiño. Por acá tenemos la playa. A ver si se ve un poquito. Ahí está la playa. Y nosotros estamos yendo para allá, que estamos ahí cerca de entrar a Santiño, pero claro, después tenemos que ir hasta cerca del final de Santiño. Cerca de acalambrarme estoy, no estamos cerca de eso. Mal, sí. Se me están acalambrando las piernas. Tengo que estirar ahora. Tremendo. Y bueno, hay que seguir. Bueno, y a mí me quedó chico el casco. Bueno, no esa cabeza no es tan chiquita. Mal. Es del mismo tamaño que el mío. A mí me quedó bien, me lo tengo que ajustar más. Pero a mí me quedó... Lo tengo puesto al pedo, la verdad, porque si me caigo me parto la frente. Me cubre básicamente la parte de atrás y caigo para pero atrás. Esto es lo más importante. Más que la frente. Pero sí, yo tampoco me cubro la no hemos llegado a probarlo, lo compramos por Mercado Libre y bueno, quedó chico, así que bueno, voy a tener que conseguir uno más grande, acorde a la cabeza. Bueno, ya estamos dentro de Santiño. Sí, por lo menos llegamos al barrio. Vamos a ver si podemos llegar a la plaza. Sí, tal cual. La subida de la entrada a Santiño también es mortal. No lo puedo hacer en bici todavía. Hay que seguir agarrando todo físico. Sí, no, la verdad los dos están muy buenos, así que está. Acá ya se empieza a ver algunos locales. Acá hay una Agropet a la derecha. Acá hay un bar, me parece. Sí, un bar. Por acá. Esto es materiales de construcción, o sea, básicamente una barraca. Acá hay un mercadito que se llama Ponto da Carne, acá a la derecha. ¿Qué más? Acá un centro informático de papelería, otro bar. Ya bastantes locales ya de entrada. Entonces, más que nada del lado izquierdo para acá, son todos los hoteles, posadas o incluso condominios que alquilan por temporada y demás.
Ahí adelante tenemos un Posto Ipiranga, un puesto de combustible que, mirá, parece que cambió de dirección, ¿viste? Hay un cartel enorme que dice sobre nueva dirección, sí. Y está la nafta 5,59, la gasolina común, que está más barata que en muchos otros lugares. En Shell, ponele, la común está como 5,89, unos 30 centavos de real más. Bueno, y ya esta parte de acá está llenita de locales. Hay varios supermercados, chicos, obviamente. Acá en Santiño no hay ningún supermercado así tamaño tamaño enorme como en Ingleses, sino que son varios mercaditos así un poco más chicos, pero que claro, para el día a día le sirve mucho a la gente que vive acá. Además tomemos en cuenta que claro, está al lado de Ingleses, entonces la gente que vive acá en Santiño lo más probable es que los surtidos del mes y eso vayan a hacerlo Ingleses, que hay varios atacadistas, incluso si no lo vieron tenemos varios videos mostrando los atacadistas, los supermercados grandes de Ingleses, los precios y demás. Seguramente deben ir a hacer allá el surtido y después acá mismo compran más las cosas que de repente le faltan ahí alguna cosita para el día a día y listo. Acá hay una escuela, acá a la derecha, y ahora un poco más adelante hay otra escuela en la parte izquierda. Así que para que también lo tengan en cuenta el tema de escuelas acá en Santiño. ¿Aguantaste la movida? No. Muy empinada la subida esta. No me da para subir. Bueno, el cartel ese, preserve a naturaleza. Acá atrás mío, que queda acá mismo en Santiño, es un campo en donde vienen todas las personas que viven acá, también de Ingleses y de otras partes, a correr, a jugar a la pelota, a remontar la cometa. Es un campo propiedad privada. Claro, pero es como que en realidad, si bien estaba cercado, como que había una puerta que quedaba abierta, sí, como para que la gente entre, y había animales, siempre había vacas, a veces caballos. Hasta conejos vimos. Una vez vimos conejos, sí. Pero ahora están haciendo algo, no sabemos si van a construir, qué es lo que van a hacer en el campo. Están aplanando todo, están sacando el pasto. Sí. Así que bueno, nos vamos a enterar si vemos algún cartel o después, sí, más adelante, a ver qué es lo que van a hacer acá. Sí, justamente, ya les contaremos. Vamos a ver, capaz que vemos a un cartel a ver de qué están haciendo. Dice, esta obra cumple el sistema de gestión ambiental, programas ambientales y la licencia ambiental.
llegamos. Mis manos, no sé si se nota por el manubrio todo rojo. Porque la bajada esta, la última a Santiño, es mortal. Entonces, claro, Sí. ella venía, le daba miedo ir muy rápido. Claro, entonces venía frenando pila, quedó tipo, todo ahí de afirmarse. Pero bueno, llegamos. ¿Costó? Tuvimos que bajarnos en alguna subida, pero se pudo, que eso es lo importante. Ahora, a ver dónde dejamos las bicis. Y sí, si no la vamos a tener que... Si vamos a tener que andar con la bici por todos lados. Porque la verdad que en principio no veo dónde dejarlas. Playas más lindas de todo Floripa, Santiño, la verdad, es de las que más nos gustan de acá de Florianópolis. Sí, además hay muchos banquitos para sentarse a tomar mate, tomar un café, que está buena esa estructura, el deck que tiene. En ingleses está como dividido, los decks un poco más chicos, pero acá tenés un deck enorme, un deck sí. Bastante amplio con bancos y tremenda vista. La verdad que pretendíamos dejarlas las bicis, atarlas en algún lado, pero no había ninguno de esos soportes para dejar bicis, para atarlas. Sí, no hay. Así que bueno, ahí queda el consejo para la prefectura. No creo que llegue al video, Sí, pero... alguna estructura de esas para poner las bicis por acá por la entrada. Sí, justamente. La verdad que es algo que estaría bueno que hubieran todas las playas, para justamente la gente que viene en bici, tener un lugarcito donde dejarla, no me parece muy complicado, así que... Queda ahí, Ficadica, prefectura de Florianópolis. Bueno, al final aprovechamos que no la tuvimos que dejar y estamos andando en bicicleta por la quina de Santiño, ¿no? Hay alguien con un detector de metales, que es algo que siempre nos llamó la atención acá en Florianópolis. No sé si será algo que hagan en todo Brasil o no, pero nosotros nunca hemos visto en Uruguay. Y es tremendo ahí con el detector de metal. Ahí están con el detector de metales y están con una... Usan como medio como una pala ahí, como si fuera un colador. Bueno, y para que tengan una idea, nosotros una vez hicimos un video sobre las dunas de Ingleses que justamente dan a Santiño. Vos podés estar en Ingleses y desde las dunas podés llegar hasta acá, hasta la playa Santiño, más hacia el fondo, más hacia la punta inicial. Luego podés llegar a Santiño. Las dunas están ahí de ese lado, pegado al morro ese, ahí están las dunas, allá está Ingleses y pueden atravesar hasta Santiño desde Ingleses sin tener que dar toda la vuelta, así que eso es una buena dica. Incluso hay mucha gente que no lo sabe, pero de ese lado también hay lugar para estacionar. Hay unas calles internas por detrás de las dunas que dan hacia la parte con el costado así de justamente de Santiño, en el que hay lugares para estacionar, así que también para que sepan que tienen esa opción. Bueno, vamos a ver cómo está el agua acá en Santiño. Como les contaba, está corriendo toda una brisa bien calentita. Una brisa bien calentita y afuera está re frío. Me voy a caer. No es que esté re frío, pero está bastante fresquito. Ahora viste que atardece y empieza a caer ese sereno. Pero bueno, vamos a ver cómo está el agua. Esta parte es preciosa también, es la parte derecha de la playa. Y acá atrás mío está el costado Santiño.
linda. No está muy fría. Está linda. No está helada ni fría. Igual no entiendo por qué di toda la vuelta por las rocas. Sí, eso la verdad que Podría haber ido por acá. Estaba medio... La aventura corre por las venas. ¿Cómo estaba? Está linda. ¿Sí? Bueno, no, se va a poner el uso. Como siempre a esta hora del atardecer. Está fresquito. Yo entro un ratito, pero igual seguramente para la vuelta me la tengo que poner. Y miren, acá arriba, donde nosotros estamos, eso que ven es el Costado do Santinho, que es un resort ahí all inclusive, que es el hotel más grande de acá de Santinho, justamente. Es uno de los hoteles más top, más chetos de Santa Catarina, me parece. ¿Sí? Es uno de los hoteles más grandes y más lujosos de Florianópolis, pero de Santa Catarina también. Porque aparte, claro, es un resort all inclusive que tiene de todo. Entonces, la verdad que tiene un montón de cosas que nosotros realmente ni sabemos, todavía no lo conocemos, de ir nosotros a hospedarnos. Vamos a intentar hacerlo para mostrarles todo lo que tiene adentro y que lo tengan como una opción para venir a hospedarse. Si vienen turistas y quieren una opción para venir acá a Santinho, bueno, la verdad que vamos a tratar de mostrarles y ahí que vean bien y ahí decidan, ¿no? Y también nos gustaría saber si alguno de ustedes que nos está mirando vino al resort, al Costado do Santinho, si se hospedó, si vino a pasar las vacaciones ahí, que nos cuente un poco la experiencia, cómo es el hotel también. Eso, sí, nos gustaría saber. Déjennos ahí justamente en los comentarios si vinieron y qué tal fue su experiencia. ¿También pueden dejarnos en los comentarios los que de repente no hayan venido al Costado do Santinho y no conozcan? Pueden decirnos si conocen Santinho, o sea, si conocen el barrio de Santinho, si ya vinieron, o si nunca vinieron, nunca conocieron, si de repente solo conocieron canavieras ingleses y Santinho nunca llegaron a venir. También pueden dejarnos en los comentarios a ver qué tanta gente conoce personalmente Santinho. Y algo que me llamó bastante la atención, que estaba mirando el mar, obviamente que siempre atrae y llama la atención. Ahora en el atardecer está de un color medio extraño, que nunca habíamos visto este color. Es como un color azulado, un azul marino bien clarito. Sí. Es un color re lindo que no sé ni cómo describirlo, pero la verdad que está precioso para mirar en el horizonte del mar. Más verde, más... Sí. Está como más azulado, ¿no? Al mediodía es ideal para verlo porque nosotros mostramos en un video una vez que vinimos acá que empieza a cambiar de tonalidades. Es un color medio verde agua, turquesa, y más al horizonte empieza a verse azul. Pero ahora es un color hermoso, pero no sé cómo describirlo, es divino. Bueno, y acá en el fondo hay un caminito, ¿que lleva a dónde? Nos lleva a unas inscripciones rupestres, que es algo que no se pueden perder si vienen acá a Santinho. Nosotros hicimos un video en donde les mostramos las inscripciones, fuimos, caminamos por ese camino. Hicimos todo el caminito. Y vamos a dejarles ese video acá arriba en la tarjeta y también vamos a dejárselo al final de este video. Cuando en el final les aparece un video recomendado, bueno, se lo vamos a dejar ahí. Y es un lugar precioso para venir cuando venís a Santinho, a la parte del costado derecho, que es clásico, el resort, no hay como perderse. Pero además hay unas estatuas también que nosotros mostramos en ese video. Y la vista desde allá arriba es imperdible. Man. Así que... aparte hay unos cartelitos que van como contando la historia, sí, justamente de estos primeros hombres de acá de Florianópolis y demás. Y justamente después la vista ya... La vista ahí es imperdible, pero además hay una trilla que nos lleva hasta Mozambique, hasta la playa de Mozambique, que si quieren en un video hacemos esa trilla si les interesa, porque nosotros nunca la hicimos, debe estar muy buena, sí, así que... su like al video para apoyarlo y que sepamos justamente que les guste, que les coparía, o pueden dejarnos en los comentarios directamente. Queremos que hagan esa trilla, que vayan hasta Mozambique de Santinho, así que bueno. Queremos que hagan la trilla en bicicleta. ¡Pah! Tremendo. No, eso no. Espero acostumbrarme a poder grabar de esta forma, así les podemos ir hablando mientras vamos, porque si no, nos vamos a tener que bajar de la bici y recorrer toda la playa así, pero por ahora... estoy agarrándole el jeito, como dicen acá.
Estamos agarrando Le estoy agarrando la mano de a poquito. a grabar andando en bicicleta. Lo que me cuesta mucho son las subiditas. La verdad que falta entreno de piernas ahí para poder hacerlas. Me tengo que bajar, pero bueno. Les queríamos contar que ahora en mayo, de mayo creo que va hasta... Yo no sé si es hasta julio o hasta finales de junio, por ahí. Sí. Son unos meses que es la zafra de Taíña, que ya les... Que justamente es algo llamativo de que no hay ningún surfista. Esta playa que es del este suele haber surfistas. Sí, siempre está lleno de surfistas, pero no hay, porque en la zafra de Taíña, que Taíña es un pez que pesca mucho acá en Floripa, los maneciños, es la época de zafra. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. Y algo que nos llama mucho la atención acá, no solo en Santiño, sino en casi todas las playas de Floripa, es que hay salvavidas que se van ahora más o menos después de las 6 de la tarde, se quedan como hasta las 7, en todas las playas a finales de mayo. O sea, creo que en Uruguay los salvavidas estaban en enero, marzo, febrero creo. y marzo, Claro. pero ahora estamos en temporada baja, estamos casi en invierno y los salvavidas siguen, así que está bueno como trabajo para ellos, porque en Uruguay se quedaban sin trabajo los otros meses, pero si alguien quiere venir a vivir, es salvavidas, le interesa este tema, tienen trabajo unos meses más por lo menos, que eso está bueno. Incluso nos pasó una vez de encontrarnos con un salvavidas que hablaba español, o sea, Sí. no me acuerdo, o sea, creo que no nos dijo de dónde era, pero hablaba español, o sea, claramente era inmigrante y trabajaba de salvavidas. No me acuerdo bien qué playa fue, si fue en inglés, creo, pero bueno. Y bueno amigos, hasta acá el video de hoy, esperamos que les haya gustado esta aventura hasta Santiño. Y no se olviden que ahora al final del video vamos a dejarles el video anterior que hicimos sobre Santiño, que les mostramos toda la parte de las inscripciones rupestres y toda esa zona que no les mostramos en este video. Así que bueno, si les interesa, mírenlo que va a estar ahora al final del video. Y déjennos su apoyo, como siempre les pedimos, suscríbanse, compartan el video también, digan los uruguayos que viven en Floripa, Lobo y Pablo, que dan info, como siempre Tal nos cual. cruzamos con gente y cuentan, bueno, dejen el like, compartan, suscríbanse. Compártanlo por grupos de WhatsApp y todo eso, que eso nos ayuda un montón, así que se los vamos a agradecer muchísimo. Y dejen su like al video para apoyar. Y bueno, les mandamos un gran abrazo. Hasta acá el video de hoy. Nos vemos.